Ahora esa iglesia, estamos en el 4.1, esa iglesia, estamos leyendo la carta eclesiológica, esa iglesia de Cristo es la gran familia y debe mantenerse en la unidad. Ojo, hermanos, ojo. El protestante dice, yo soy también parte de la iglesia. Porque la iglesia son todos los creyentes, aleluya, gloria al Señor. Y la iglesia no es como dicen la iglesia, los católicos, que la iglesia es una institución, es algo que Cristo dejó. No, la iglesia es todo aquel que cree en Cristo, aleluya, gloria al Señor. Ya va. ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde lo leyó? Porque los demonios creen en Cristo. ¿No se acuerdan Marcos 1, 21 en adelante, que Jesús llegó a una sinagoga y estaba predicando cuando se paró un endemoniado? ¿Y qué dijo el endemoniado? Te conozco, eres el Hijo de Dios, sé bien quién eres el Cristo, el ungido de Dios. Y dice la Biblia, porque los demonios sabían bien quién era Jesús. Ah, pero ¿pertenecían a la iglesia de Cristo? No. Vamos a ver cómo es que usted y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo. ¿Y qué debemos hacer como iglesia de Cristo? A ver, 4:1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos hemos sido llamados a una vocación. Esa vocación no podemos tirarla a un lado. ¿Cuál es la vocación? ¿A qué nos llama Dios? ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos exige Dios? ¿A qué nos exhorta Dios? ¿Cuál es la vocación que hemos sido llamados? Católicos, protestantes, cristianos del mundo entero. No perdamos la vocación. ¿Cuál es la vocación que Dios nos ha llamado? Escuchen, por favor. Doña Lupa. Con toda humildad y mansedumbre. Pone la base para la vocación. ¿Ser soberbio? ¿Ser orgulloso? No, ahí ya perdemos la vocación. Con toda humildad y mansedumbre. Porque ustedes van a ver que lo que hace que haya mucha secta es la soberbia. Se puso bravo con el pastor y fue y funda otra iglesia. Oh, no, la soberbia. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Para no separar el cuerpo de Cristo, para no dividirnos, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Con paciencia los unos a los otros en amor. En el amor, soportarnos. ¿Y qué significa soportarnos? Que en la iglesia hay gente que me cae pesada. Hay curas que me caen de la patada. Hay obispos que me caen gordos. Hay monjas, mejor no digo nada. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Maldecirlos, sacarlos de la iglesia, mandarlos a matar? No. Soportarlos por amor a Cristo. Y ustedes nos soportan a nosotros y nosotros los soportamos a ustedes. Es duro, pero esa es la vocación a la que hemos sido llamados, para que no haya división en el cuerpo de Cristo. Pero cuando no nos soportamos, me largo de la iglesia porque el cura me miró feo. Y yo fui ante las monjas, yo que son monjas, y salió esa monja con esa cara, como yo le hubiera matado a la madre. Por eso me largué de la iglesia, porque el coordinador me trató mal. Me largo de la iglesia, ahora me meto en evangélico. Esa no es la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Eso existe en la iglesia? Sí existe. ¿Y qué tenemos que hacer? Soportarnos los unos a los otros por amor a Cristo. ¿Me captan? Y después sigue diciendo Pablo cómo se mantiene esa unidad. Con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa solícitos? Que no puedo guardar energía, no puedo escatimar esfuerzos, que tengo que hacerlo como algo prioritario, primordial y rápido. Solícito, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que se necesita en la iglesia? ¿Otra vez? Guardar. O sea, que la iglesia nació de la unidad. Cristo unió de los dos pueblos un solo cuerpo. ¿Verdad? Una familia, la de los santos de Dios. Y nosotros tenemos como vocación guardar la unidad de la iglesia. Cosa que ni los curas hoy quieren tener presente. Padre, ¿sabe que doña Petra, la encargada de la catequesis, se metió en evangélica? Sí, eso ya se veía venir. De que se meta a prostituta, mejor que se meta en evangélica. Ay, qué respuesta teológica, cristiana. Qué celo por la salvación de las almas. El buen pastor deja las 99 y va a busca de la perdida. ¿Dónde estarán esos pastores? ¿A dónde los puedo encontrar? Y los seminaristas, los de aquí no. ¿Les de otras diócesis? Van igualitos, no les preocupa la salvación de las almas. Y en el seminario uno escucha el celo apostólico. El celo apostólico es que no venga otro cura a celebrar el entierro de mi difunto, porque yo tengo celo apostólico. ¿Quién nos engañó para decir eso? Celo apostólico es celo por salvación de las almas. Yo no quiero que se condenen y por eso yo como sacerdote voy a evangelizarlos para que conozcan la verdad. La verdad los hará libres y alcanzarán la salvación. Guardar la unidad. Repítalo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad. De modo que en la iglesia algo tiene que cuidar, la unidad. Y por eso nosotros no podemos separarnos, salirnos de la iglesia, porque hay que guardar la unidad y esa es la vocación. ¿Y cómo es la unidad? Ayúdenme. ¿Cómo se mantiene la unidad? A ver. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahí viene. Respire profundo. En el vínculo de la paz. Ahí viene. Atención. ¿Cómo se mantiene la unidad? Dale. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo para Pablo? Bárbaro. Para mantener la unidad es necesario un cuerpo que traducido, ¿cómo es el que hablan aquí los indígenas? ¿Cómo es? Guayuyo. Quechua. Que traducido en quechua significa una sola iglesia. Y esa es la vocación a la que hemos sido llamados por Dios, dejando a un lado la soberbia y el orgullo, manteniendo la humildad y la mansedumbre, buscando la unidad del Espíritu y en primer lugar teniendo claro que Cristo de los dos pueblos hizo un solo cuerpo y a ese cuerpo lo llamó iglesia. ¿Qué es lo que no entienden? De modo que la unidad que Cristo nos pide para no entrar en divisiones es mantener una iglesia. Y cuando un cristiano funda otra iglesia, cosa que no está mandada por Dios ni aparece en las Sagradas Escrituras, está rompiendo la unidad del Espíritu. Está en contra de la vocación a la que ha sido llamado por Dios. Está en contra de la familia de Dios y de los santos de Dios.
Y eso es obra de Satanás. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. El sectarismo está invadiendo Latinoamérica. Es la conquista que hacen los gringos de buena técnica. Ya se está viendo en las familias, ya no hay unión. Juan es católico, Marta sabática, María testigo, Pedro mormón. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21, Cristo quiere la unidad. Y la unidad comienza por una iglesia, un cuerpo. Busquen en la eclesiología de Pablo en Efesios, que es la carta eclesiológica, a ver qué significa cuerpo. La iglesia de Cristo. Un cuerpo, una iglesia, porque Cristo vino a salvar la iglesia. Quería una iglesia santa, pura. ¿Qué más? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y escuchen lo que viene, respiren profundo. Un Señor, atención, atención, ¿por qué no podemos estar en una secta? un Señor, una fe. Porque en la secta nos divide lo que creemos. Ya no es una fe, ya son varias fe. Una fe, los católicos de Bolivia, yo vengo de Venezuela, creen lo mismo que los católicos de Venezuela, lo mismo que los católicos de Roma, una fe, que Cristo está en la hostia. Una fe, que Cristo fundó una iglesia. Una fe, que cuando me muera voy a ir al encuentro con Dios, y si no he pagado todo, iré al purgatorio, y si he sido muy malo, iré al infierno. Juicio particular, juicio universal, una fe. Métese a protestante, a ver si hay una fe. Aunque sea de la misma familia, el uno cree una cosa y el otro cree otra. El uno cree que el mundo se acaba en el año 2000. Los protestantes, pura mentira. Pura mentira, clara, ¿no? Al descubierto. Pura mentira. Dice la Biblia que la vocación es mantener la fe. Y ahora comprendan todos ustedes que no es lo mismo estar en la Iglesia Católica, donde se vive una sola fe, un solo cuerpo, a ir a una secta, donde ni usted ve a un protestante aquí haciendo culto y otro protestante aquí haciendo culto, y entre ellos no creen lo mismo, creen distinto. No es una sola fe. Con los protestantes el diablo logró romper con la unidad de la fe, con el cuerpo de Cristo. Rompió con eso porque el diablo no quiere que los hombres se salven, no quieren que se le dé la gloria a Dios en la iglesia y alcanzar la salvación, no quieren. Entonces el diablo busca que tengan mucha fe. La fe de los testigos de Jehová es la misma de los adventistas. La de los adventistas es lo mismo de los mormones, la de los mormones es lo mismo de los pentecostales, la de los pentecostales es la misma de los pentecostales unidos. ¡No! ¿Y qué dice la Biblia? Que para mantener la unidad del Espíritu es necesario un cuerpo, un Espíritu, un Señor, una fe y hay lo que viene. Un bautismo. ¿Cuántos bautismos? Un bautismo. ¿Y de dónde sacan los protestantes que tienen que volverse a bautizar? Y que tienen que vomitar el bautismo anterior para volverse a bautizar. Es un bautismo.
Y los protestantes juegan y se meten a una secta y se bautizan por esa secta. Mañana se meten a otra, se bautizan por otra secta. Tienen mucho bautismo cuando la Biblia dice que en la iglesia de Dios un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. ¿No ven ustedes que es la iglesia católica? Donde hay un solo cuerpo, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo bautismo. Y los protestantes están más divididos que nada. Y en la iglesia católica mantenemos la unidad. Y luego, ¿para qué? Ahora, vean que para mantener esa unidad dentro de la iglesia y esa vocación, a Dios le pareció bien dejar encargados de la iglesia. Venga, niña, usted el 11. El 11. Entonces, versículo 11, estamos en el capítulo 4, versículo 11. En el 11, Dios va a poner dentro de la iglesia algunas personas clave para que mantengan la unidad y no se fragmente el cuerpo de Cristo, no se divida el cuerpo de Cristo por personas que lo quieren dividir. Véanlo, véanlo. Y es aquí la importancia de los sacerdotes, es aquí la importancia de la jerarquía en la iglesia. Véanlo, cómo se mantiene la unidad, cómo hizo Dios para que esa unidad se mantenga. Escuchen. Y él mismo. Atención, el cura Toro, no. Y él mismo. El Papa, no. Y él mismo. Los obispos, no. ¿De quién está hablando? Dios. Él mismo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Para que se mantenga la unidad, puso un orden. A unos constituyó apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Entonces dice el protestante, ve, aleluya, gloria al Señor. Esa es la iglesia de nosotros, porque en la iglesia de nosotros hay pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, aleluya. Claro, agarraron los títulos y se los pusieron. Yo fui una vez a un lugar con mi hermano, yo era seminarista y en el seminario nos dieron una chaqueta, atrás decía seminarista. Y me fui a realizar una comunidad y había una muchacha bonita, bien bonita en las primeras filas. Y mi hermano le puso el ojo a la muchacha. Y por ahí comenzó a atacar, estaba soltero, comenzó a atacar a la muchacha. Y la muchacha nada que quería. Y yo veo que el chamo llega y me dice, en un recesito me dice, ¿me presta la chaqueta? Y a mí, mire, a mí me causó como admiración. ¿Por qué? Si está haciendo calor. Pero ahí está la chaqueta. Y el muchacho se puso la chaqueta, pasó por el lado de la muchacha y le dio la espalda. Y se paró un ratico así. Y la muchacha leyó, seminarista. Y la muchacha le brotaron los ojos. Y por donde mi hermano caminaba, porque era seminarista, de pura chaqueta. Porque el verdadero seminarista era yo. Los protestantes agarran y son apóstoles de chaqueta, evangelistas, profetas de chaqueta. Porque los verdaderos apóstoles, ¿y sabe qué significa? Él mismo eligió a unos apóstoles. ¿Saben qué significa apóstol? ¿Ah? ¿No lo saben? Yo tampoco. Averígualo. Pero apóstol significa enviado por, que no va por su propia cuenta, sino que alguien que tiene autoridad lo nombró, lo mandó. Significa que en la iglesia de Dios, para que se mantenga la unidad, Dios mandó Él mismo, eso significa apóstol, Él mismo eligió a unos apóstoles, o sea, le dio la autoridad. ¿Se acuerdan Marcos 3:13? Llamó a los que Él quiso y le dio autoridad para expulsar demonios y para enviarlos, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Apóstol. Él mismo constituyó a 12, Marcos 3:13. Entonces, apóstol significa que en la iglesia de Dios
Nadie va por su propia cuenta, porque yo tuve una revelación, aleluya, se me apareció un ángel y me dijo, Pánfilo, yo te mando a fundar otra iglesia. No, porque en la iglesia de Dios, para que haya unidad, se necesita que haya apóstoles, o sea, que hayan sido enviados. Eso se llama sucesión apostólica, que solo lo tiene la iglesia católica. ¿Sabemos cuántos papas desde Pedro hasta ahorita? Apóstol. ¿A otros? A otros pastores. No. ¿A otros? Profetas. Profetas. ¿Y qué significa profetas? Que viene a decir lo que le da la gana. El mundo se acaba en el 2000. Y soy profeta. ¿Qué? Profeta significa que también hay personas que van a ir a predicar no lo que a ellos les dé la gana, sino lo que Dios les mandó. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Profeta no va a ir a predicar lo que le dé la gana, sino lo que Dios mandó. Los protestantes, lo que le llega a la cabeza, yo soy profeta, me llegó a la cabeza esto. Y ya, yo fui a un culto protestante, llegaron los protestantes a mi pueblo y se fue la luz. Y como se fue la luz, yo dije, me voy para allá, a ver quién es el pastor que está diciendo tantas mentiras. Y me metí entre lo oscuro. Entonces, alguien chismoso se dio cuenta que yo estaba por ahí, le dijo al pastor, y llegó el pastor y me dijo, hermano, Dios me ha revelado porque yo soy profeta. El Señor anoche me reveló que tú ibas a venir aquí hoy, que te ibas a convertir y ibas a ser profeta dentro de la iglesia evangélica. Y yo le dije, sí, qué fantástico. Pero adivine algo, a mí el Señor anoche también se me reveló y por eso estoy aquí, porque me dijo que viniera para acá, porque aquí iba a haber un tonto que me iba a decir que Dios le había hablado y que me iba a decir unas cuantas cosas. El tonto es usted, y se cumplió la profecía del Señor. Y me dijo, ¿usted se está burlando de mí? Le dije, no, le estoy diciendo que usted engaña a los tontos con eso. A mí no me corta con ese cuchillo de cartón. Son profetas falsos. Para la muestra un botón. El mundo se acaba en el 2000 y no se ha acabado. Pero el Señor dejó profetas, sí. Gente que les va a predicar la palabra de Dios, aunque ustedes no estén de acuerdo, aunque no les guste, aunque se sientan molestos, aunque digan, ¿por qué me dices tú a mí? Aunque digan lo que quieran. Pero hay dentro de la iglesia profetas. ¿Para qué? Para que se mantenga la unidad y la gente escuche la palabra de Dios tal y como Dios la mandó. ¿Qué más? A otros evangelistas. A evangelistas, aquellos que cuidan el evangelio para que no los cambien. Y esa es la misión de la iglesia, que no cambien el evangelio. Los protestantes no son evangelistas porque no cuidan el evangelio, lo cambian. La iglesia católica es evangelista porque guarda el evangelio como un tesoro y no quiere que lo cambien. A otros pastores. A Pedro, apacienta mis ovejas. A otros pastores, pero no como los protestantes, que se autonombran pastores, sino que dentro de la iglesia de Cristo, Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Lo nombró pastor y los apóstoles son pastores. Y a otros, maestros. ¿Y qué significa maestro? Que en la iglesia de Cristo nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, porque para eso Dios dejó los maestros. Entonces le está diciendo que para que haya unidad, Dios dejó los maestros, quien enseñe la misma doctrina, y eso es lo que se llama magisterio de la iglesia. La misma doctrina, los maestros, y por eso están los seminaristas en el seminario aprendiendo la doctrina que le enseñen los maestros, no van a inventar nada. Porque para la unidad se necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que la gente no haga lo que le dé la gana. Y cuando hay eso en la iglesia, ¿qué pasa? A fin de perfeccionar. Dios dejó eso en la iglesia, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Perfeccionar, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Se acuerda que pasamos a ser miembros de la familia de Dios y ciudadanos de los santos? Para perfeccionar a los evangélicos, ellos no tienen santos. A la iglesia de Cristo que hay santos.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Para la edificación Del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Para edificación? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Oye, dejó en la iglesia jerarquía, encargado, autoridad para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la gente no se desvíe a otra fe, a otra esperanza, a otro cuerpo, a otro espíritu, no se desvíe. Hasta que todos lleguemos. Otra vez. Hasta que todos. Hasta que. Todos. Hasta que. Todos. Iglesia universal. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere? Unidad de la fe. Entonces no se trata si es el mismo Dios o la misma Biblia. ¿Creemos todo lo mismo? Dios lo que quiere es la unidad de la fe. Y por eso no tenemos que estar creyendo en otras tonterías, sino lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña a través de la Sagrada Escritura y el Magisterio. La unidad, hasta que lleguemos, ¿qué es lo que busca Dios? La unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y así vamos a tener el conocimiento de lo que dijo Dios. A un varón perfecto. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y atención a lo que viene. ¿Para qué dejó la jerarquía en la iglesia? Para que mantengamos la unidad y lleguemos a construir la iglesia de Cristo. ¿Y qué más?